Seguimos con la segunda lección, indicadores de mantenimiento. Hay algo mal con este título. Pareciera que estos indicadores solo le conciernen a mantenimiento. Tachamos lo que está mal y tratamos de arreglarlo. Así mejora la situación, pero no soluciona totalmente el problema. Así parece que los indicadores son problema del gerente general y del gerente de mantenimiento. Sin embargo, los gerentes generales y de mantenimiento que conozco de indicadores no saben nada, por lo menos de los de mantenimiento, y seguramente de ningún indicador que no sea de procesos, si el gerente en cuestión tiene formación en procesos, o indicadores de índole financiero, si es economista. ¿Cómo estos gerentes logran mantener su trabajo? Pues porque, como ya se ha dicho, su función es proporcionar información interna de calidad al directorio, para que éste dirija la organización, y si el directorio no pide, por ejemplo, confiabilidad, no es necesario que el gerente general sepa de confiabilidad. Y lo mismo pasa a la inversa. Un gerente de mantenimiento pasaba reporte de mantenimiento preventivo, correctivo y servicios. Y por supuesto, alguien de gestión le dijo que dejara de pasar esa información porque al directorio no le interesaba, obviamente. El desubicado respondió que eso era la gestión de mantenimiento, lo que es falso, y que seguiría pasando la información. Si al directorio no le interesa algo, trabajar en eso es perder tiempo y energía. Ahora, existe una gran diferencia entre no pedir información porque no se considera importante y no pedir información porque no se conoce o se entiende. De nuevo, tachamos lo que está mal y lo arreglamos. Ahora está bien. Los indicadores reciben el lugar que les corresponde en el interés del directorio y por lo tanto de toda la organización. Quienes forman el directorio, los hombres o mujeres de negocios más destacados y con más porcentaje de acciones, por supuesto, dentro de los inversionistas, que tienen la función de dirigir a la organización tomando decisiones informadas a través de la aprobación de presupuestos y uso de recursos de la organización. Cualquier hombre o mujer de negocios que se respete no trabaja con capital propio. Siempre utiliza el capital de alguien más, ya sea mediante crédito de entidades financieras o capital de inversionistas. Ahora, los negocios se resumen a inversión, riesgo y utilidad. Los indicadores dan información precisamente de esto sobre un negocio. Piense en un negocio simple como la compra de un vehículo. La mejor inversión será el vehículo que, entre otras cosas, cueste menos, que tenga una capacidad adecuada, que tenga menor costo de operación, que tenga menor costo de mantenimiento, que esté disponible para el trabajo que fue adquirido. Esto significa que no tienda a fallar, que sea de fácil mantenimiento, es decir, que sus repuestos sean baratos y fáciles de conseguir, que sea seguro y que sea respetuoso del medio ambiente. Este tipo de consideraciones se utilizan para comprar y vender el vehículo, y los indicadores contienen precisamente esa información del negocio. Ahora me van a venir a decir a mí que el directorio no tiene necesidad de conocer, entender y utilizar indicadores.
La causa raíz del fracaso en la implementación de los sistemas de gestión de mantenimiento está en la falta de formación del directorio en gestión de mantenimiento en particular y de gestión en general. Es por eso que estándares de gestión como la familia ISO 9000 o 14000 tienen la figura del representante de la alta dirección. Este individuo se encarga de explicar al directorio en sus términos toda información del sistema de gestión para que el directorio tome decisiones informadas. Obviamente, por lo menos el representante de la alta dirección debe conocer y entender los indicadores de desempeño del negocio, sobre los cuales mantenimiento tiene gestión. Este es el Dream Team, un equipo de básquetbol que demostró lo que todo el mundo sospechaba, que la NBA domina el deporte a nivel mundial. Es un hecho que la Asociación Nacional de Baloncesto Americana está obsesionada con los indicadores estadísticos. Basta con entrar a su página web y se encuentran todo tipo de estadísticas de jugadores, equipos presentes y pasados. No se puede aseverar que su dominio supremo del deporte sea consecuencia de esta obsesión con las estadísticas, pero indudablemente es un factor. Tenga la visión de tener el mismo dominio que tiene la NBA sobre el baloncesto mundial, sobre su segmento del mercado. Indudablemente vale la pena pagar a gente para que lleve las estadísticas de todas las actividades del negocio. El valor de los datos recolectados es realmente invaluable, y más ahora con la acometida de la inteligencia artificial y el aprendizaje profundo. La aplicación informática estándar transforma entradas en salidas a través de algoritmos matemáticos utilizando lógica contenida en un código. Las aplicaciones inteligentes de aprendizaje profundo utilizan redes neuronales que son sometidas a un conjunto de datos que contienen tanto la entrada como la salida, de tal manera que la red neuronal aprende qué salida debe presentar cuando es alimentada por una entrada. Mientras más grande el conjunto de datos, mayor será la precisión con la que se obtendrá la salida correcta. Un detalle sobre la inteligencia artificial es que tiende a tener más errores y por lo tanto es más impredecible que la aplicación informática tradicional. Estos errores son de naturaleza aleatoria, por lo tanto son estadística. Sin agobiarnos con excesivos detalles, vamos a hacer un paralelismo entre la inteligencia artificial, que está tan de moda en estos momentos, y los sistemas de gestión. Todo aquel que entiende de inteligencia artificial, deep learning y redes neuronales sabe que mientras más grande el conjunto de datos con los que se entrenan las redes neuronales, más inteligente es esta. Asimismo, mientras más grande el conjunto de datos que genere y utilice el sistema de gestión, más efectivo será para obtener la salida deseada, o sea, más inteligente. En resumen, los datos de calidad son oro. El objetivo de esta diapositiva es dejar en claro que la recopilación y procesamiento de los datos relevantes del negocio es una tarea fundamental y de alto retorno. En este capítulo se va a presentar y analizar los principales indicadores de gestión de mantenimiento. Obviamente que estas tareas serán realizadas con la intención de explicar claramente cómo es que estas magnitudes estadísticas fijan los objetivos y dan la señal de retroalimentación para que la organización sea direccionada hacia el cumplimiento de sus metas.
Existe un par de razones por las cuales he escogido el tema de indicadores para iniciar este curso. Primero, la planificación no solamente puede, sino que debe ser resumida en los indicadores de desempeño. Los indicadores de alto nivel, denominación que se explicará más adelante, son la principal información interna que el directorio y su representante utilizarán para evaluar la planificación. Segundo, en la ejecución, especialmente en la gestión de mantenimiento, en ciertas ocasiones el supervisor debe tomar decisiones en el momento. Estas decisiones deben ser tomadas de tal manera que los resultados sean optimizados en relación a los objetivos de la organización. Estos objetivos están completamente plasmados en los indicadores de mantenimiento en planificación. Tercero, los resultados de la ejecución deben ser resumidos en los indicadores de desempeño de alto nivel. El directorio y su representante evaluarán el estado de la organización comparando el indicador de alto nivel planificado con el ejecutado. Cuarto, la acción de control consiste en la evaluación y aprobación de la nueva planificación. Las acciones preventivas y correctivas corregirán los valores de los indicadores de desempeño de alto nivel. Los nuevos valores para los indicadores de desempeño son el principal elemento que necesita el directorio para evaluar y aprobar la replanificación. Por razones técnicas y funcionales, los indicadores se clasificarán por su nivel jerárquico en la estructura desglosada del negocio y por su ubicación dentro del proceso de gestión. Los negocios de producción de bienes y servicios para su administración son descompuestos en plantas industriales, sistemas, subsistemas, familias de equipos, subsistemas de equipos e ítems sustituibles. También, si la planta industrial ha sido construida utilizando algún estándar de gestión de proyectos, lo más probable es que el desglose de la planta industrial se encuentre en la estructura desglosada de trabajo del proyecto. Cualquier indicador de mantenimiento se puede estimar o calcular a cualquier nivel, es decir, se puede calcular el costo de mantenimiento a nivel de equipos, familias de equipos o para toda la planta industrial, incluso para todo el negocio si el negocio incluye muchas plantas industriales en diferentes ubicaciones. En base a esto, se clasifican los indicadores en indicadores de bajo nivel y de alto nivel, de acuerdo con su posición dentro de la estructura jerárquica. Los indicadores de bajo nivel tienen poca información con alto nivel de detalle, mientras que los de alto nivel contienen gran cantidad de información condensada. Los indicadores de alto nivel son empleados por el directorio para evaluar y aprobar la planificación. Toda la planificación está resumida por los indicadores de alto nivel. El directorio evalúa la planificación analizando los valores de los indicadores planificados. Si en base a la información externa y las tendencias del mercado, los valores de los indicadores son aceptables tomando en cuenta la tolerancia respectiva para reducir el riesgo en las inversiones, entonces la planificación es aprobada y puede ser habilitada en su ERP de preferencia. También se clasificarán los indicadores por cuándo son calculados respecto a su ocurrencia dentro del ciclo de gestión. Los indicadores se calculan en la etapa de planificación y en la etapa de monitoreo. Como ya se había anticipado en la introducción, la forma de calcular los indicadores en cada etapa es muy diferente.
En planificación se utilizan conjuntos de datos históricos para pronosticar los valores esperados en el periodo de gestión planificado. En la etapa de monitoreo, los datos relevados de la ejecución de la planificación son procesados para tener una descripción del estado de ejecución de la planificación. Comparando los valores planificados y ejecutados del indicador, se determina el estado de la ejecución respecto a los objetivos de gestión plasmados en el indicador de planificación, y según este estado se determina si es necesario replanificar el trabajo remanente. La evaluación y aprobación de la replanificación es el proceso de control, que redistribuirá los recursos de la organización para llegar lo más cerca posible a los objetivos de gestión. Es importante hacer énfasis en que la planificación se realiza en base a un pronóstico basado en un conjunto de datos históricos. Esto tiene como consecuencia que mientras más grande sea la población de datos sobre la cual se realizan los pronósticos, menor la incertidumbre, por lo tanto, mejor el pronóstico y menor el riesgo, haciendo más efectiva la planificación. Segundo, no existe ninguna garantía de que la planificación vaya a ser completamente efectiva. El riesgo nunca va a ser nulo. Por lo tanto, no se puede atribuir a ningún personal el desvío de los valores ejecutados respecto a los valores planificados. Y tercero, en la planificación se deben incluir medidas de recuperación y contingencia como previsión a cualquier eventualidad. Con estos antecedentes podemos analizar los principales indicadores de gestión de mantenimiento. Primero tenemos el costo de mantenimiento y disponibilidad, que son indicadores llevados comúnmente por todos los directorios en todos los sistemas de gestión. Después tenemos la confiabilidad y el tiempo medio de reparación, que son indicadores que deberían ser llevados por todos los directorios en todos los sistemas de gestión. Después tenemos el tiempo medio hasta el fallo y la tasa de fallas. Estos humildes indicadores son el núcleo del sistema de gestión de mantenimiento y seguramente tienen análogos para sistemas de gestión en general. Ningún directorio lleva estos indicadores directamente, pero cuando se asume distribución exponencial para el tiempo hasta el fallo, llevar confiabilidad automáticamente lleva el tiempo medio hasta el fallo y es más productivo. En estas condiciones, y solo en estas condiciones, la tasa de fallas es la inversa del tiempo medio entre fallas. Si el sistema de gestión no lleva estos indicadores, simplemente no existe gestión de mantenimiento. Es así de importante y así de simple. Finalmente tenemos la tasa de riesgo y la eficiencia total del equipo, que son indicadores opcionales y depende del directorio si se llevan o no, pero entender su concepto brinda una mejor comprensión de los indicadores de gestión del negocio y cuándo, por qué y por quién es conveniente que sean llevados. Vamos a comenzar con el indicador de mantenimiento más importante para el directorio, el costo de mantenimiento. Este indicador es importante para el directorio porque es parte del costo de operación y el costo de operación se resta de la utilidad bruta del negocio para obtener la utilidad neta. Este hecho, combinado con la falacia de que el objetivo de mantenimiento es evitar las fallas, da como resultado aseveraciones como mantenimiento es un mal necesario. La verdad es que el objetivo de mantenimiento es evitar eventos por manifestación de modos de falla
que hagan inviable el negocio. El hecho es que el objetivo de mantenimiento es proteger el retorno de las inversiones, evitando los efectos más severos de los modos de falla. En este sentido, mantenimiento es una inversión. Mientras más invierta, se tendrá menor riesgo, e invertir en la reducción del riesgo es una buena inversión. Un sistema de gestión efectivo obtendrá bajos niveles de riesgo con la menor inversión posible. El costo de mantenimiento es una variable aleatoria con distribución normal cuando se hace ajuste por inflación. Esto significa que el costo de mantenimiento de un activo o de una planta industrial tiene un valor más probable alrededor del cual se encuentra el valor verdadero. Se puede determinar un intervalo con un determinado grado de confianza en el cual se encontrará el valor verdadero del costo del mantenimiento para el periodo de gestión analizado. Este valor es el presupuesto de mantenimiento. Cuando se pide estimar el costo de mantenimiento para una instalación industrial de varias plantas, por ejemplo, se puede utilizar el histórico de los últimos 10 periodos actualizados por inflación, hallar la media, el error mediano de la media, y con un factor de cobertura de 2 se puede obtener el intervalo de confianza para un 95% de probabilidad. El valor extremo superior será el valor estimado del costo de mantenimiento de la planta industrial, con un 5% de probabilidad de que el valor real quede fuera de este intervalo. Por supuesto, esto solo es una estimación para entrar a una reunión del directorio y presentar un argumento. El valor del costo de mantenimiento o presupuesto de mantenimiento a ser evaluado y aprobado por el directorio antes del inicio del periodo de gestión debe ser estimado a nivel de equipos, el mencionado indicador de bajo nivel, e irse integrando hasta llegar al nivel de la instalación industrial. Los planificadores realizan este trabajo, estiman el costo de mantenimiento por cada equipo del sistema y subsistema al que fueron asignados y lo integran para tener el costo de mantenimiento de cada sistema de la planta industrial. Entonces el gerente de mantenimiento lo integra dentro de todo el alcance del sistema de gestión de mantenimiento. El gerente general integra los costos de los diferentes sistemas de gestión y son presentados al directorio para su evaluación y aprobación. Para su análisis por el directorio, el costo de mantenimiento puede ser desglosado en costo de proyectos de inversión en confiabilidad y mantenibilidad, costo de mantenimiento predictivo, costo de mantenimiento preventivo y costo de mantenimiento correctivo. Costo de proyectos de inversión es el costo de inversiones en mantenimiento con la finalidad de reducir la tasa de fallas y reducir el tiempo medio de reparación, incrementando la mantenibilidad. Están incluidos en este tipo de inversiones capacitación, rediseño, cambio de principio de funcionamiento, rediseño de planta, implementación de redundancia activa o pasiva, entre otros. El costo de mantenimiento predictivo incluye todo el costo del monitoreo más el costo de la intervención consecuencia del monitoreo. El costo de mantenimiento preventivo es el costo de todas las sustituciones y o reparaciones programadas de los equipos. El costo de mantenimiento correctivo es el costo de todas las sustituciones y o reparaciones de los equipos por fallas previstas. Tradicionalmente se nos ha enseñado que un buen presupuesto de mantenimiento es predominantemente proactivo, así que trata de eliminar las fallas mediante preventivo y predictivo. Sin embargo, como se vio en la introducción,
Ni el preventivo ni el predictivo eliminan las fallas, solo las anticipan. En la medida en que se vaya desarrollando la formación, se irá develando el paradigma oculto de un sistema de gestión de mantenimiento, que es trabajar todo a correctivo. Esto es relevante en esta parte de indicadores y hablando en particular del indicador de costo de mantenimiento, porque la función del directorio es analizar la planificación presentada en forma de indicadores para evaluarla y aprobarla. Entonces, ¿cuál es la mejor planificación? La que tiene presupuestado más mantenimiento preventivo y predictivo, la que tiene presupuestado más proyectos de eliminación del riesgo. Esto es lo que tiene que evaluar el directorio en función al horizonte sociopolítico-económico. De cualquier manera, el objetivo de mantenimiento para la sostenibilidad de cualquier negocio es más claro que el agua. Reducir los riesgos a un nivel tan bajo como sea razonablemente practicable. Esto significa que en el negocio ideal ningún modo de fallo es crítico. Por lo tanto, todos los modos de fallo se pueden trabajar a correctivo. Un buen plan de mantenimiento contendrá un buen porcentaje de inversiones para la eliminación de riesgos. El porcentaje de predictivo y preventivo será el suficiente para tener los riesgos críticos y semicríticos bajo control hasta que sean eliminados mediante análisis causa-raíz, y seguro se tendrá un buen porcentaje dedicado al mantenimiento correctivo. Idealmente, el porcentaje de inversiones, el de mantenimiento predictivo y el de mantenimiento preventivo debería caer y el porcentaje de mantenimiento correctivo debería incrementarse, significando esto que, gracias a la gestión de mantenimiento, los riesgos van siendo paulatinamente eliminados. Sin embargo, en realidad, como el negocio va evolucionando, puede que al introducir nuevas tecnologías, nuevos riesgos sean introducidos al negocio. ¿Cómo se estima el costo de mantenimiento a bajo nivel? Esto se hace utilizando una vez más la técnica de descomposición. El objetivo de la descomposición es descomponer el trabajo en partes manejables. Ya se ha comenzado la descomposición dividiendo el negocio hasta el nivel de equipos. En el nivel de equipos, el planificador debe descomponer el trabajo requerido por cada activo dentro de su porción de la planta industrial asignada en partes manejables, donde sea sencillo identificar y analizar las actividades. Por ejemplo, cambio de rodamiento. Para un cambio de rodamiento es fácil estimar el costo, que sería el costo del material más la mano de obra, y si se quiere ser exquisito se puede incluir la depreciación de la herramienta. A este nivel se hace evidente la naturaleza aleatoria del costo de mantenimiento. El costo de mantenimiento dependerá del costo del material, que es variable en el mercado, y de la duración de la mano de obra, que depende de un sinfín de variables como recursos humanos, herramienta utilizada, estado del activo, etc. Sería gracioso si no fuera indignante cómo cierta gente evalúa la capacidad profesional de un individuo asumiendo que el costo de un paquete de trabajo tiene un valor determinado y que un profesional debe conocer este costo con una precisión de decimales, cuando es evidente su naturaleza aleatoria. Por esta naturaleza aleatoria, la forma más correcta y eficaz de pronosticar el costo de mantenimiento de esta tarea es el análisis estadístico de los registros históricos. De esta manera, no solamente se obtiene un valor, se sabe que este valor es un estimado y se sabe cuán buena es la estimación. Una vez estimado el valor, se integra verticalmente hasta obtener el costo de mantenimiento de todas las plantas industriales y por lo tanto del negocio. Hasta ahora se ha analizado el costo de mantenimiento en planificación. En la etapa de monitoreo, los datos de la ejecución del presupuesto son relevados. Este es un paso importante.
El que entiende de inteligencia artificial, machine learning y deep learning conoce lo valiosos que son los datos. Esta es una de las razones por las cuales el rol de analista de mantenimiento es importante y valioso en la gestión de mantenimiento en particular y en la gestión en general. Los datos son oro. Al igual que en el caso del costo de mantenimiento estimado en planificación, el costo de mantenimiento debe ser calculado al nivel de equipos e integrado al nivel jerárquico más alto, para ser presentado al directorio junto con la replanificación para que sea evaluada y aprobada. Note la diferencia. En planificación, el costo de mantenimiento se estima en base a un análisis de un conjunto de datos, y en monitoreo el indicador se calcula con el conjunto de datos recopilados en campo. Una vez más, se repite que una discrepancia entre el valor estimado y el valor ejecutado no significa que se haya planificado o ejecutado mal. Esto debería quedar más claro, sabiendo cómo es que se estima el valor planificado del costo de mantenimiento y con el conocimiento del hecho de que el costo de mantenimiento es una variable aleatoria. Por estos motivos, debe haber una tolerancia en el costo de mantenimiento antes de iniciar el proceso de análisis causa raíz. Al tener el costo de mantenimiento una variabilidad natural a priori, no puede hacerse responsable a nadie por discrepancias entre el valor planificado y el ejecutado. La disponibilidad es el porcentaje de tiempo que un activo, ya sea este un equipo o toda una planta industrial, está activo y disponible para la producción del bien o servicio que debe producir. Este es un indicador de desempeño muy importante, no solamente para la gestión, sino que para todo el negocio de producción de bienes y servicios. Suponga que se tiene una planta industrial que produce un determinado bien con una capacidad de 100 unidades por día. Si se tiene una disponibilidad del 85%, la capacidad efectiva de la planta industrial es de 85 unidades día. No hay que ser un hombre de negocios exitoso para darse cuenta de la importancia de este dato para el negocio en general. Un cronograma mínimamente aceptable debe contener todas las actividades conocidas requeridas para obtener los productos necesarios. En este caso, principalmente, pero sin limitarse, el producto son los activos en estado funcional. En este caso, las actividades deben tener duración, costo y recursos estimados tomando en cuenta su variabilidad. Planificación de la disponibilidad. Generalmente el único motivo por el cual una planta industrial no esté disponible para la producción es mantenimiento, pero puede no ser el único. Asumiendo que no hay algún otro motivo, la estimación del tiempo que la planta estará fuera de línea sale del cronograma de mantenimiento. La disponibilidad de la planta industrial es un factor que multiplica la salida de la planta industrial por un factor para obtener la salida real de esta. Así que, no importa el origen de la falta de disponibilidad en la planta industrial, al negocio no le interesa si se dejó de producir porque era mantenimiento preventivo o correctivo o porque hubo un accidente laboral, evento sociopolítico, ataque terrorista, terremoto, etcétera, etcétera. La disponibilidad es una medida de cuánto produce una planta respecto a su capacidad teórica proyectada. Si, por ejemplo, una planta industrial se encuentra en un lugar políticamente inestable al punto de que reduce drásticamente la capacidad proyectada, el directorio considerará la reubicación de la planta industrial.
En base al tipo de acción de mantenimiento se pueden identificar las siguientes fuentes de indisponibilidad en la planta. 1. Modificaciones en la planta industrial para la mejora de confiabilidad y mantenibilidad. 2. Mantenimiento predictivo. En base a los análisis de tendencia de un parámetro síntoma se planifican intervenciones de mantenimiento. Como a priori no se sabe cuándo se programarán las intervenciones, se estima si habrá intervenciones programadas en el periodo. El tiempo medio de reparación de la intervención es utilizado para estimar el tiempo fuera de línea del activo. 3. Mantenimiento preventivo. En el cronograma de mantenimiento se encuentran las actividades de mantenimiento preventivo debidamente programadas y con su duración estimada en base al tiempo medio de reparación. Y 4. Mantenimiento correctivo. Dependiendo de la tolerancia al riesgo expresada en la matriz de criticidad, el mantenimiento correctivo no debería producir tiempo fuera de línea en la planta industrial. En caso de hacerlo, se procede como el mantenimiento preventivo. Se estiman las intervenciones y se utiliza el tiempo medio de reparación para estimar el tiempo fuera de línea del activo. Como es usual, al directorio solo le interesa el indicador de alto nivel, y este dependerá de cómo afecte la disponibilidad de un activo a su subsistema, el subsistema al sistema y el sistema a la planta industrial. Como todo en la vida, la disponibilidad es negociable. Se puede incrementar la disponibilidad de la planta dejando de hacer de algunas mejoras o no ejecutando algunas intervenciones de mantenimiento preventivo, pero siempre existe la correspondiente penalización en la no optimización de la planta y en el incremento del riesgo. El directorio, y solo el directorio, tiene la información completa para tomar la mejor decisión informada. Como se viene diciendo y se reitera, el sistema de gestión tiene el deber de proporcionar al directorio la información interna de calidad necesaria para garantizar el éxito de la organización. Al aprobar la planificación, el directorio acepta la disponibilidad planificada y lo que éste implica para la producción y el balance financiero de la organización. En la medida en la que se va ejecutando la planificación, los datos de las fallas, los tiempos de ejecución de proyectos de mejora, intervenciones predictivas, intervenciones preventivas e intervenciones correctivas son relevados por el analista de mantenimiento. El analista de mantenimiento procesa los datos y los convierte en la disponibilidad ejecutada para el periodo de control. El analista compara la disponibilidad ejecutada con la disponibilidad planificada y si existe algún desvío significativo, activa el proceso de análisis causa-raíz. Como siempre, los datos deben ser relevados y procesados a bajo nivel y la información debe ser integrada hasta llegar al indicador de alto nivel, que es el que utilizará el directorio para tomar las decisiones correspondientes. La dificultad en este proceso radica en la identificación de la causa raíz y la determinación de las medidas preventivas y correctivas, que como ya se sabe requerirán la reasignación de recursos y la modificación de las metas y o nuevos recursos para poder cumplir con las metas trazadas. El directorio debe tener oportunamente la información sobre la disponibilidad ejecutada, la proyectada y las acciones preventivas y correctivas a ser evaluadas. Las acciones preventivas y correctivas deben ser presentadas en forma del cronograma planificado actualizado, con los nuevos recursos, tiempos y metas. Con esta información, el directorio autoriza y asigna los recursos de la organización para obtener los objetivos de gestión. Confiabilidad. ¿Qué interés podría tener el directorio en la probabilidad de que un activo se encuentre en estado funcional ininterrumpidamente por un determinado periodo de tiempo? Salvo en casos excepcionales, no creo que ningún directorio tenga interés. ¿Y qué tal la probabilidad de que una planta industrial se encuentre en estado funcional ininterrumpidamente por un determinado periodo de tiempo?
Es evidente que esto es muy importante para el negocio y demuestra por qué a los directorios solo les interesa el indicador a alto nivel. La confiabilidad a bajo nivel es tema para planificadores, supervisores y analistas. La confiabilidad a alto nivel es de vital importancia e interés para un directorio competente y consciente. Podemos mejorar la apuesta. ¿Qué interés puede tener el directorio en conocer el riesgo de las inversiones? Señores, ese es el nombre del juego de las personas de negocios. Inversiones de alto retorno y bajo riesgo. En general, mientras más alto el retorno, mayor el riesgo de la inversión. Y si se dijera que hay una manera de gestionar el riesgo, para gestionar el riesgo hay que incrementar la probabilidad de trabajar sin que ocurran eventos que desencadenen el riesgo. A cualquier directorio de cualquier organización le interesa esto, y esta es la definición de confiabilidad. Entonces, cualquier directorio competente en cualquier negocio debe llevar la confiabilidad como indicador. La primera acción para la planificación de la confiabilidad es la determinación de la confiabilidad de la planta industrial o del negocio en su totalidad. Esto se realiza, como se ha venido observando, mediante la integración vertical dentro de la estructura jerárquica del negocio. Para el caso de la confiabilidad, esta se realiza tomando datos de campo para las familias de equipos e integrándola a través de los subsistemas, sistemas, planta industrial y, si se quiere, para todo el negocio. Esto se realiza a través del modelado de la planta industrial mediante el modelado de bloques, utilizando las leyes de probabilidad para las relaciones entre los diferentes activos que componen el proceso productivo. Teniendo el indicador de confiabilidad a alto nivel en la planificación, se tiene la línea de base que servirá para evaluar la efectividad de las inversiones en confiabilidad. Entonces, los planificadores reúnen a los equipos naturales de trabajo y realizan los análisis de criticidad, modo de fallo y efecto, cuyo objetivo es identificar qué modos de fallo y en qué activos producen los mayores riesgos para el negocio en distintos aspectos. Habitualmente estos aspectos son sostenibilidad, donde se incluye el tema de calidad, seguridad, salud y medio ambiente. Identificados los modos de falla críticos para el negocio, se proceden a determinar las medidas de control, recuperación y contingencia. Las medidas de control buscan bajar la frecuencia de ocurrencia del evento no deseado. Las medidas de recuperación entran en vigor automática e inmediatamente después que el evento no deseado ha ocurrido, mitigando la severidad de las consecuencias. Y las medidas de contingencia son previsiones que se toman para lidiar con las consecuencias del evento no deseado. La medida de control por excelencia es el rediseño. El sistema es rediseñado de tal manera que el modo de falla es eliminado. Por ejemplo, una planta industrial que genera su propia energía mediante grupos electrógenos y no está conectada a la red de energía eléctrica. Una conexión al sistema interconectado ciertamente eliminará todos los modos de falla críticos relacionados con el grupo generador, que no son pocos. Una medida de recuperación para el grupo generador es la redundancia activa. Ciertamente el modo de falla no es eliminado del todo, pero cuando este ocurre, la severidad de las consecuencias son reducidas al entrar automáticamente el activo redundante. Todos los elementos fusibles también son medidas de recuperación que reducen automáticamente la severidad de las consecuencias del modo de falla crítico. Finalmente tenemos las medidas de contingencia, que por ejemplo pueden ser seguros contra accidentes, seguros de vida, stocks de reserva de producto, seguros contra incendio, etc. Estas medidas permiten que el negocio absorba el golpe del evento crítico generado por el modo de falla.
Todas estas medidas requieren capital y este capital no es despreciable. El gerente de la organización propone estas medidas al directorio y el directorio es el que las aprueba o reprueba según los pronósticos del panorama sociopolítico económico. El representante de la alta dirección es el encargado de velar por la calidad de la planificación y la aprobación del plan por el directorio. El representante de la alta dirección debe orientar al equipo de gestión respecto a las estrategias del directorio plasmadas en las matrices de criticidad y orientar al directorio en cómo las medidas de control, recuperación y contingencia reducirán el riesgo en las inversiones y a qué costo estimado. Si le parece familiar, el procedimiento es que este es el famoso mantenimiento centrado en confiabilidad, que en última instancia no es más que la gestión del riesgo que representa el modo de falla funcional en una planta industrial. Entonces el RCM no es una tecnología interesante y de lujo que puede o no ser aplicada a su negocio. El RCM es cómo se gestiona el riesgo en un negocio de producción de bienes y servicios con cualquier hardware. Ya que se ha abierto esta caja de Pandora, note que al aplicar RCM se planifican los proyectos de mejora de confiabilidad y mantenibilidad, medidas de control y contingencia, mantenimiento predictivo, mantenimiento preventivo y correctivo, siguiendo la lógica de la metodología. Al planificar todos estos aspectos, valga decir determinar el alcance, calidad, costo y duración, quedan asimismo determinados el costo de mantenimiento y la disponibilidad de la planta industrial o del negocio dependiendo del nivel jerárquico al que se quiera trabajar. Por lo tanto, la gestión de confiabilidad por el método RCM o cualquier otro método que se escoja no es un plus para la gestión de mantenimiento, sino que es la gestión de mantenimiento en sí. El monitoreo de la confiabilidad consiste en el relevamiento de las fallas por modo de falla a nivel de familias de equipos y el tiempo de operación por familias de equipos. Estos datos sirven para actualizar los valores de tasa de fallos por familia de equipos y utilizando el modelado de confiabilidad de la planta industrial, hallar la evolución de la confiabilidad en el tiempo. Con los proyectos de mejora de confiabilidad, rediseño. La confiabilidad, que es la probabilidad de que la planta industrial trabaje por un periodo de tiempo sin que se manifieste un modo de falla catastrófico, debería incrementarse. Asimismo, cuando se presentan los eventos de falla catastróficos que afectan al indicador, el analista de mantenimiento invoca el proceso de análisis causa-raíz que permite una planificación más específica para la eliminación de la causa-raíz concreta identificada. El riesgo que representa un modo de falla es el elemento central para un sistema de gestión de mantenimiento. Al identificar adecuadamente el riesgo de un modo de falla, las medidas de control, recuperación y contingencia quedan definidas. El costo de implementar estas medidas es el costo de mantenimiento. Entre las medidas de recuperación y contingencia se encuentran el mantenimiento predictivo y preventivo, que serán aplicadas en el periodo fiscal. Conociendo la tasa de fallas, se pueden estimar las intervenciones consecuencia del monitoreo y teniendo el tiempo medio de reparación, se puede estimar el tiempo que el activo no estará disponible como consecuencia de las intervenciones predictivas. El mantenimiento preventivo es programado y teniendo en cuenta el tiempo medio de reparación,
se puede estimar la indisponibilidad en la planta consecuencia del mantenimiento preventivo. Como se puede observar, la disponibilidad planificada de la planta queda determinada al gestionar el riesgo del modo de falla. La gestión del riesgo define la gestión de mantenimiento. Cuando no existe gestión del riesgo, el costo de mantenimiento no guarda relación alguna con la disponibilidad de la planta, porque se están realizando acciones de mantenimiento que actúan reactivamente para modos de falla críticos, acciones de mantenimiento preventivo y predictivo que actúan sobre modos de falla no críticos, etc. Por lo tanto, incrementos o reducciones en el costo de mantenimiento no controlarán la disponibilidad de la planta porque no hay un plan lógico que controle el riesgo. Si la gestión del costo de mantenimiento es inútil porque no hay control de la disponibilidad, no existe mantenimiento. Por este hecho nos vemos forzados a concluir que cualquier organización que no tiene implementado un sistema de gestión de mantenimiento igual o superior al mantenimiento centrado en confiabilidad, simplemente no hace mantenimiento. La falta de gestión de riesgo por falla funcional en un negocio de producción de bienes y servicios es un argumento de mucho peso que puede definir si se realiza o no la inversión en el negocio, o si el negocio es demasiado bueno, la gestión del riesgo debería ser una condición para la inversión en un negocio. En cualquier caso, no es conveniente invertir en un negocio donde no se realiza de alguna manera la gestión del riesgo por falla funcional. El tiempo medio de reparación a alto nivel mide la capacidad que tiene la organización de sacar a la planta industrial de una situación catastrófica ocasionada por una falla funcional. Dejemos de enterrar la cabeza en la arena. La definición misma de confiabilidad nos dice que eventualmente surgirá una crisis y hay que estar preparado para esta. La planificación debe incluir medidas de recuperación y contingencia. Asimismo, las instalaciones deben ser diseñadas y modificadas para permitir una fácil y rápida reparación para los eventos de modo de falla crítica. El tiempo medio de reparación a bajo nivel juega un papel muy importante. No es ilógico que el personal de mantenimiento sea evaluado por personas que no son de la materia y aún peor por los que son, por su capacidad para estimar el tiempo de reparación de un equipo. Es incorrecto, pero no ilógico. Aquí es donde sale a relucir que el tiempo de reparación es una variable aleatoria con distribución normal. La sustitución de una turbina de alta temperatura en un motor a reacción, por ejemplo, siempre va a tener variabilidad en su tiempo de ejecución. Nunca se la va a poder realizar exactamente en el mismo tiempo. Y como el cronograma de mantenimiento o de cualquier proyecto está compuesto por cientos de tareas sencillas, con variabilidad en su ejecución, se concluye que es imposible determinar el tiempo de reparación de un equipo o la duración de un proyecto con meses o incluso años de precisión, dependiendo del tamaño del proyecto. Por eso los proyectos se pueden simular por el método Monte Carlo, pero para esto se requieren las propiedades de variabilidad de cada una de las tareas. Para distribuciones normales, la media y la desviación estándar. Esto nos lleva a la esencia de la determinación del tiempo de ejecución de una tarea y está en el registro de los tiempos de reparación para cada modo de falla. Así es como en realidad se determina el tiempo de reparación o cualquier actividad en gestión de proyectos. Cuando uno escucha a gerentes protestar e inmediatamente acusar al personal de ejecución o planificación porque el tiempo de ejecución es mayor al planificado, los ignorantes tiemblan y los que conocen reaccionan con frustración. Un directorio competente echaría a esta gente de una patada. Sin embargo, no es difícil encontrar directorios que buscan gente con ese perfil para gerentes. Naturalmente, en la planificación se deben encontrar
Las amenazas que hacen que el tiempo de ejecución de las actividades sea mayor a la media e implementar medidas de control para evitar el contratiempo, teniendo las estadísticas a mano y actualizadas y haciendo evaluación de riesgo en la planificación, rara vez existirán contratiempos. En el caso de modos de fallo críticos, puede ser necesario rediseñar el activo o la planta industrial para facilitar la reparación y reducir el tiempo medio de reparación. El monitoreo del tiempo medio de reparación es una de las principales actividades de mantenimiento. En el esquema que más he visto, si se le puede llamar esquema, es que todo el mundo es responsable por hacer que el tiempo estimado planificado se cumpla. El planificador es responsable porque si no se cumple se dirá que se planificó mal. El supervisor es responsable porque la supervisión es responsable porque el tiempo de ejecución se cumpla. Y el fiscal es responsable porque su trabajo es velar por los intereses de la organización. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El planificador, como no tiene los datos para estimar adecuadamente el tiempo de reparación, le pide al supervisor o al contratista ejecutor que le dé el tiempo de ejecución. El supervisor, generalmente técnico, ve al planificador, generalmente ingeniero, como un bueno para nada y le da un tiempo errado simplemente por hacer de quedar mal. Y el gerente presiona al fiscal para que apresure las cosas y que el cronograma se cumpla. En otras palabras, un caos. ¿Cómo es que se deben hacer las cosas? El planificador utiliza el histórico para estimar el tiempo de reparación. Dependiendo de la criticidad de la tarea, escoge un intervalo de confianza apropiado. El supervisor tiene la única responsabilidad de dirigir el trabajo en campo para restaurar la función del activo a un estado como nuevo, tome el tiempo que le tome. El analista es responsable por registrar el tiempo real de ejecución y actualizar el tiempo medio de reparación. Si el tiempo de ejecución ha sido demasiado largo, el analista invoca un proceso de análisis causa-raíz, donde las causas de la demora son determinadas y se proponen acciones preventivas, como ser modificaciones a procedimientos, adquisición de herramientas, modificación de instalaciones, implementación de nuevas tecnologías, etc. Y correctivas. La replanificación del trabajo remanente para cumplir con los objetivos de costo y disponibilidad y o incremento en el presupuesto y modificación de las metas de disponibilidad. Como se puede observar, al usar el histórico y estimar apropiadamente el tiempo medio de reparación, las responsabilidades quedan claras. Claramente el responsable por el tiempo de reparación es el supervisor. Si el supervisor tiene buena formación en gestión de mantenimiento, entonces sabe que el tiempo de reparación es una variable aleatoria, entonces no siente presión para terminar el trabajo en el tiempo estimado planificado y se concentra en realizar un buen trabajo. También sabrá identificar las actividades críticas, identificadas y no identificadas por el sistema de gestión y buscará maneras para hacer el trabajo más rápido y así acortar el tiempo de ejecución. Todo este esquema se tira a la basura cuando partes importantes del sistema de gestión no tienen formación en gestión, principalmente el directorio. Imagina el siguiente escenario. Se tiene un activo crítico para el proceso productivo que es sometido a un proceso de overhaul. Los equipos industriales generalmente no son de producción en serie, por lo tanto el overhaul debe ser realizado por el fabricante. El fabricante da su tiempo de reparación. Al llegar la fecha acordada de entrega del activo, resulta que el overhaul no ha concluido. Entonces, a través del gerente general, pasando por el gerente de mantenimiento y al gerente de mantenimiento mecánico, se intenta meter presión para que el equipo sea entregado.
Esto es una pobre gestión por parte de todos. La forma de realizar una acción de mantenimiento como esta es realizar una planificación con el fabricante para estimar la duración y el costo naturalmente. Con el cronograma se debe hacer seguimiento al trabajo, no para ponerle una multa a la contratista, sino para ir replanificando el trabajo según se vayan develando los tiempos y costos reales. Por ejemplo, si el equipo tiene que ir por mar a los talleres de la contratista en el extranjero, seguro habrá retrasos y habrá que actualizar el cronograma en cuanto el equipo llegue allá. Esto es verdad para proyectos de mantenimiento más que ningún otro tipo de proyectos. El cronograma puede cambiar sustancialmente tanto en costo como en duración después que se realice el diagnóstico del activo. Como ya se ha reiterado en muchas oportunidades, en estas circunstancias el directorio y nadie más que el directorio debe evaluar cómo se modifica la planificación. Si la duración y el costo se incrementan por los trabajos adicionales, o más bien la duración y el costo se mantienen, reduciendo el alcance y la calidad del servicio. Como se ve en estas condiciones, ni el gerente ni ninguna otra persona debe justificar ningún retraso, porque el directorio está en completo control de la situación. El representante de la alta dirección, que es miembro del directorio, tiene la tarea de explicar en términos que el directorio entienda las implicaciones técnicas de cada una de las decisiones que se tomen. Esto no es difícil si se realiza en términos de costo, tiempo y riesgo, que son conceptos que los hombres de negocio saben manejar. Esta es una profunda consecuencia de entender los indicadores de mantenimiento como lo que son variables aleatorias, en este caso el tiempo de reparación. El costo de mantenimiento y la disponibilidad son dos indicadores que son obligatoriamente revisados en reuniones del directorio de toda organización que tenga algo de idea de lo que está haciendo. La confiabilidad y el tiempo medio de reparación son indicadores que las organizaciones de clase mundial deberían llevar. Como ya se ha visto, el tiempo medio de reparación parece más provechoso analizado a bajo nivel, por lo tanto será más frecuente su aparición e importancia en los niveles más bajos de gestión. No hay buen planificador, supervisor o analista que no esté preocupado por el tiempo de reparación de los activos. Los siguientes dos indicadores, que bajo circunstancias normales son uno mismo, más adelante se explicará con lujo de detalle cuándo y por qué, de seguro no aparecerán frecuentemente si es que lo hacen en lo absoluto en las reuniones del directorio. Sin embargo, el directorio debería priorizar en las auditorías internas y externas del sistema de gestión su adecuado manejo. Estos indicadores, mucho más que el tiempo medio de reparación, son más provechosos a bajo nivel. Estos indicadores son el tiempo medio entre fallas y la tasa de fallos lambda. El tiempo medio entre fallas no se planifica, pero en su inverso, la tasa de fallos es utilizada en la planificación para dos tareas muy importantes. Uno, estimar la probabilidad de ocurrencia del fallo para los análisis de criticidad, modo de falla y efecto. Y segundo, calcular la confiabilidad de un activo. Una técnica para la determinación de la probabilidad de ocurrencia de un modo de fallo es el análisis cualitativo, que es la técnica más ineficiente que puede haber. Esta técnica se utiliza cuando no existen los datos para calcular el tiempo medio entre fallas y por consiguiente la tasa de fallas. Se trata de clasificar la probabilidad de ocurrencia de los modos de falla cualitativamente. Por ejemplo, un modo de falla se clasifica como frecuente si se
registra y ocurre frecuentemente en la industria. Ocasional, si se registra y ocurre ocasionalmente en la industria, y así sucesivamente. Para el análisis cuantitativo simplemente se adiciona una columna especificando la frecuencia que corresponde para cada categoría. Teniendo el tiempo medio entre fallas y por consiguiente la tasa de fallas, que es su inverso, o la cantidad de fallas por unidad de tiempo, se puede calcular perfecta y fácilmente la frecuencia de las fallas, que es una medida de la probabilidad de ocurrencia de un modo de falla. Los que hacen el análisis cualitativo deberían sentirse medio inútiles, y eso donde deja a los que ni esto hacen. Se puede utilizar el inverso del tiempo medio entre fallas para calcular la tasa de fallos lambda, solo porque existe distribución exponencial. La tarea del cálculo del tiempo medio entre fallas se realiza al nivel de familias de equipos dentro del desglose de la planta industrial. Esta tarea es realizada por el analista de mantenimiento dentro del sistema o subsistema de la planta industrial a la que fue asignado. También tiene el trabajo de registrar el tiempo de operación de cada familia de activos. Compilando los datos de todos los sistemas y subsistemas de la planta industrial, se calcula el tiempo medio entre fallas de cada familia de equipos. La inversa del tiempo medio entre fallas es la tasa de fallas, que sirve para calcular la confiabilidad a todo nivel, incluyendo la confiabilidad del activo, que es la confiabilidad a bajo nivel, y la confiabilidad de la planta industrial, que es la confiabilidad a alto nivel. Como ya se ha mencionado, para la planificación se puede, haciendo consideraciones estadísticas, combinar los datos con otras bases de datos para incrementar el poder pronóstico del tiempo medio entre fallas. Este es, a grosso modo, el monitoreo del tiempo medio entre fallas y de la tasa de fallos. La única razón por la cual se puede calcular la tasa de fallas como la inversa del tiempo medio entre fallos es porque existe distribución exponencial. La función densidad de probabilidad para una distribución exponencial es la que se observa en la primera ecuación de la diapositiva, donde lambda es la tasa de fallas, que es una característica de la distribución exponencial. La ecuación para la media para una distribución continua es la segunda ecuación en forma de integral que se observa en la diapositiva. Reemplazando la función de densidad de probabilidad exponencial en la ecuación para la media e integrando, se obtiene que la media o tiempo medio entre fallos es igual al inverso de la tasa de fallas. Otro tipo de distribuciones ni siquiera tienen la tasa de fallos como parámetro, así que la tasa de fallas no va a ser la inversa de la distribución exponencial. Siempre se puede asumir distribución exponencial para una población de activos porque la superposición de las diferentes distribuciones de cada activo va a tender a una distribución exponencial. Sin embargo, esta hipótesis no está garantizada cuando se analiza un activo en particular. Tasa de riesgo. Este indicador de mantenimiento se define como la probabilidad condicional de que un activo falle en el tiempo t, dado que haya sobrevivido el tiempo t. Honestamente, la única utilidad práctica que encuentro en llevar este indicador
es la nada despreciable tarea de dar de baja un activo por entrar en periodo de desgaste. La tarea del analista del mantenimiento es, cuando se sospecha que un activo entra en periodo de desgaste, realizar un análisis de Weibull, y si se encuentra que el activo tiene una tasa de riesgo creciente, se toma como confirmación de que el equipo está en periodo de desgaste. Entonces el planificador procede a planificar la sustitución o recapitalización del activo, en coordinación con el representante de la alta dirección. Se presenta esta planificación al directorio para su aprobación. Cuando se aprueba y ejecuta la planificación, el problema de mantenimiento ha sido gestionado. También se puede utilizar en el comisionado de un activo. Se puede pedir al proveedor que el activo sea entregado en vida útil con una tasa de fallos constante. Entonces, mediante el análisis de Weibull, se determina si es que el activo tiene una tasa de riesgo decreciente o si esta es constante. Si tiene tasa de riesgo decreciente, el proveedor sigue operando el activo, identificando la causa raíz de las fallas y rediseñando el activo, que puede perfectamente ser una planta industrial, hasta que entre en un periodo de explotación con una tasa de fallos constante. Esto asumiendo, por supuesto, que el activo tenga una distribución exponencial durante su vida útil, lo que es una hipótesis razonable. La importancia de este indicador radica en que es fundamental para entender el mantenimiento y su gestión. Este indicador, como su nombre indica, nos dice la probabilidad de que un activo falle en este instante. Cuando existe distribución exponencial en la población de activos o en el activo, la tasa de riesgo es constante e igual a la tasa de fallas. El que cuando existe distribución exponencial, o sea, cuando se trate de una población de activos, o cuando un activo esté hecho de una gran cantidad de componentes, cada uno con su propia densidad de probabilidad para el tiempo hasta el fallo, la falla llega sin previo aviso. No es que no existan fallas en vida útil, las fallas existen. El tema es que la probabilidad instantánea de falla es igual hace un año, hace un mes, ahora, mañana y dentro de un año. O sea, la falla llega sin previo aviso. Cuando la tasa de riesgo es creciente, la probabilidad de que el activo falle hoy es mayor que ayer y menor que mañana. Es decir, el activo avisa cuando va a fallar, y cuando la tasa de riesgo es decreciente, significa que la probabilidad instantánea de falla ayer fue mayor que la de hoy y la de mañana será menor que la de hoy. Esto es análogo a la mortalidad en una población de seres vivos. Cuando un animal está en su etapa infantil, mientras más joven es, mayor probabilidad de morir tiene, por enfermedad, accidente, depredación, etc. Esta probabilidad decrece a medida que va creciendo. Cuando llega a ser adulto, existe la probabilidad de que muera, pero esta es menor y es constante. Cuando el animal llega a la vejez, cada día que pasa la probabilidad de que muera se incrementa. Muchos errores son cometidos al no entender este indicador. Es una vergüenza que gerentes de mantenimiento repitan: mortalidad infantil, tasa de fallos decreciente, etapa de vida útil, tasa de fallos constante, periodo de desgaste, tasa de fallos decreciente. En primer lugar, no se tiene información sobre la tasa de fallos en la etapa de mortalidad infantil ni en el periodo de desgaste. Ni siquiera se sabe si tiene sentido hablar de esta. En la etapa de vida útil, la tasa de riesgo es constante y es igual a la tasa de fallas porque existe distribución exponencial. Todo este tema surge del análisis de Weibull. La distribución de Weibull es una distribución que tiene una función de probabilidad en función a los parámetros beta y eta.
En el análisis de Weibull, los parámetros beta y eta son encontrados para un conjunto de datos. Entonces se puede determinar la función confiabilidad, y ya teniendo la densidad de probabilidad se puede hallar la expresión para la tasa de riesgo. Entonces, para la tasa de riesgo se presentan los siguientes casos. Para beta igual a 1, los datos siguen una distribución exponencial con eta igual a la media igual a la inversa de la tasa de fallos. La tasa de riesgo es constante o probabilidad instantánea de falla constante. Para beta menor a 1, la tasa de riesgo es decreciente o la probabilidad instantánea de falla es decreciente. Para beta mayor a 1, la tasa de riesgo es creciente o la probabilidad instantánea de falla es creciente. Cuando beta es distinto de 1, la ecuación para la media para una distribución continua es la que se observa en la diapositiva. Entonces, si reemplazamos la función densidad de probabilidad con la función densidad de probabilidad para las distribuciones de Weibull, se tiene que la media es la integral que se ve en la diapositiva. Efectuando la integración, vemos que la media es función de eta y beta y de la función gamma, lo que significa que la tasa de fallas como la inversa de la media no tiene sentido para activos en mortalidad infantil o periodo de desgaste. Esto es suficiente para concluir que la media no es igual al inverso de la tasa de fallas. La discusión de si la tasa de riesgo es igual a la tasa de fallos en los periodos de mortalidad infantil y desgaste es irrelevante. Lo importante es entender los siguientes puntos. Primero, solo son gestionables los activos que están en periodo de vida útil dentro de la población de activos. Segundo, no es posible estimar ni la confiabilidad ni la probabilidad de ocurrencia de falla. Por lo tanto, el riesgo para los activos de la población que están en etapa de mortalidad infantil o en periodo de desgaste con los métodos utilizados para poblaciones con distribución exponencial para el tiempo hasta el fallo. Y tercero, no es tolerable tener activos con modos de falla críticos en periodos de mortalidad infantil o periodo de desgaste dentro de la población de activos. Es importante entender que un activo para fallar no necesita estar en periodo de desgaste. Lo único que nos dice una tasa de riesgo constante es que la probabilidad instantánea de falla es constante, o sea que el equipo falla sin avisar. La norma SAE JA 1011-2009, por ejemplo, para el mantenimiento preventivo se puede interpretar como que se deba verificar el incremento en la probabilidad condicional, que es la tasa de riesgo, como condición para mantenimiento preventivo, sustitución o reparación programada, en sus artículos 5.73 y 5.74, lo cual es un error. Estos artículos se deben interpretar como la condición para la baja o recapitalización programados, de la misma manera en que se ha mencionado al hablar de la utilidad de la tasa de riesgo
o probabilidad condicional de falla. Finalmente vamos a estudiar la efectividad total del equipo, o OEE, Overall Equipment Effectiveness, que es un indicador asociado con el mantenimiento productivo total, o Total Productive Maintenance, TPM. La efectividad total del equipo es igual al producto de la disponibilidad por la tasa de desempeño por la tasa de calidad. La disponibilidad es el mismo indicador que se conoce, el tiempo teórico de producción menos el tiempo fuera de línea de la planta entre el tiempo teórico de producción. La tasa de desempeño o performance rate es la capacidad real de la planta industrial sobre la capacidad teórica. La capacidad teórica viene dada en unidades de producción, piezas, toneladas, litros, barriles, por unidad de tiempo, hora, día, mes. La capacidad real de la planta es la cantidad de bienes y o servicios producidos divididos entre el tiempo que toma producirlos. Este indicador estaría afectado por todo activo que tenga el modo de falla salida reducida, y hasta ahí la relación de mantenimiento con este indicador. Finalmente se tiene la tasa de calidad, quality rate, que es el volumen de producción menos el volumen producción fuera de especificación dividido entre el volumen de producción. Es evidente que algunos modos de falla pueden ocasionar que el producto quede fuera de especificación y afectar este indicador. Estamos justo en el tema que se quiere tratar. Es evidente que parte de las fuentes de variabilidad en el producto caen fuera de mantenimiento. El grueso de las fuentes de variabilidad se encuentran en las gerencias de procesos o producción. Por lo tanto, esta gerencia es la que debería liderar la gestión de calidad. No es necesario. Es más, hasta diría que es un error crear una gerencia o un departamento de calidad. La planificación de la producción debería realizarse identificando los riesgos en el proceso que saquen al producto fuera de especificación y colocar medidas preventivas y correctivas que ataquen estos riesgos. Lo mismo sucede con el monitoreo de este indicador. Si mantenimiento fuera responsable por la gestión de este indicador, tendría que monitorear el producto de salida o solicitar esta información a procesos. No veo ninguna de las dos opciones viable. Lo mismo sucede con la tasa de desempeño. Muchas fuentes de variabilidad en la tasa de desempeño caen fuera de mantenimiento y tienen más que ver con el diseño y la operación de los activos de la planta industrial. Aspectos que caen fuera de la gestión de mantenimiento. Sin embargo, lo más importante es notar que existen factores, fuentes de variabilidad que no son gestión de mantenimiento. Esto significa que los indicadores de mantenimiento no son de mantenimiento, son de gestión empresarial. Por lo tanto, el gerente general debe estar formado y capacitado no solamente sobre los indicadores de gestión de mantenimiento, sino sobre todos los indicadores de gestión. Es más, el trabajo del gerente consiste en descomponer el trabajo de gestión en partes manejables por una sola persona e integrar el trabajo de gestión para presentarlo al directorio. Se puede llevar este razonamiento más lejos y decir que los indicadores no solamente son indicadores de gestión empresarial, sino que son indicadores de gestión del negocio. Ningún hombre de negocios que se respete trabaja con capital propio, siempre utilizan el capital de alguien más. Naturalmente, para convencer a los inversionistas, deben demostrar que el negocio es de bajo riesgo y que reporta más utilidad que la competencia. La utilidad es un indicador de gestión del negocio, al igual que el costo de mantenimiento, la disponibilidad, la confiabilidad y la mantenibilidad.
Naturalmente, negocios que tengan bajo costo de mantenimiento, alta disponibilidad, bajo riesgo por falla funcional, o sea, alta confiabilidad, y se puedan restituir fácilmente en caso de eventos catastróficos, alta mantenibilidad o bajo tiempo medio de reparación, son negocios bastante atractivos para los inversionistas. En estos términos, el directorio debe estar formado y capacitado en temas de gestión.